Muy buenas noches, bienvenidos nuevamente a nuestro programa de estudio titulado Una vida victoriosa. Esta noche hablaremos acerca de los frutos del orgullo, por qué el orgullo nos hace débiles. Y la semana pasada hablábamos acerca de que el orgullo nos hace difícil el perdonar porque solo pensamos en que me duele y hacemos saber a todas las demás personas lo que nos ha sucedido. El orgullo reflexiona sobre las ofensas y habla extensamente de ellas. El orgullo no permite perdonar. Esta noche tenemos con nosotros a nuestro pastor, el hermano Alfredo Santiago, y a toda la familia Santiago. Hermano Alfredo, muy buenas noches. Buenas noches, hermano Pablo, hermano Javes y hermana Emily y hermana Miriam. Es un gusto, un honor poder una vez más estar con ustedes en el programa de las iglesias del Istmo, y qué bendición es que los hermanos están en el momento de oír esto. Va a ser una grande bendición para ellos. Así es, hermano Alfredo. Esta noche hablaremos acerca del fruto del orgullo que está centrado en el ego. Ese es el fruto. El fruto del orgullo estar centrado en el ego, que es súper sensible a sus propias heridas. Solo me pasa a mí, yo no merezco esto, porque a mí yo no he sido una mala persona, lo que tú me hiciste a nadie más se lo han hecho, yo soy el único que está herido, yo soy el único que necesita justicia, pero es muy insensible a las heridas de los otros y no se da cuenta de cómo, ni cuánto, ni cuándo los hiere. Uno puede herir a otro y ser insensible diciéndole eso a ti no te importa. O peor aún, decir eso a mí no me importa. Lo que me importa es lo que tú me hiciste a mí. Bueno, en la vida práctica, otra vez, yo quiero decirles que en la vida de la iglesia siempre estamos más de una persona. Y qué importante es que nosotros podamos pensar en los demás, no solamente pensar en lo que a nosotros nos sucede o lamentarnos por lo que nos está sucediendo o por lo que alguien nos ha hecho. Creo que debemos de ser sensibles también a lo que nosotros mismos hemos hecho a otro, a lo que nosotros mismos hemos comentado de otros, y a veces no ha sido un buen comentario, pero yo creo que debemos tanto de importarnos a nosotros mismos como de importarnos que nos importe a los demás. Así es, hermano Alfredo. Muchas veces el orgullo nos tapa nuestros ojos, nos oscurece nuestros ojos y solo podemos ver a nosotros. Por eso es que estás centrado en el ego, en el yo. No me importan los demás, me importo yo solo. Te escoges a ti mismo y no ves que tú también estás hiriendo a las otras personas. Entonces ese lugar, ese matrimonio, esa familia, esa iglesia se vuelve un concurso de a ver quién hiere más a la otra persona. Se vuelve un concurso en quién tiene que ganar el primer lugar en ser herido, en ser maltratado, en quién se merece más la justicia que el otro. Sin embargo, cuando Cristo Jesús llega a nuestro corazón, podemos ver a los demás. Cristo Jesús siempre vivió, cuando estuvo en esta tierra, nos enseñó a poner atención a los demás, a darse por los demás. Es más, él dio una parábola y dijo que la semilla del trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Cristo nos enseñó a morir por otros. De cierto modo, nosotros, al estar en una familia, al pertenecer a la iglesia, al pertenecer a un matrimonio, debemos de morir por la otra persona,
por los otros, para que de esa manera podamos vivir una vida llena de gracia, llena de virtud, una vida tranquila y llena de paz. Que el Señor nos dé la gracia. Otro fruto del orgullo es la fuente de la rebelión. Escuche bien, el orgullo es la fuente de la rebelión, del desafío, de la venganza. Satanás, en su orgullo, quería estar a la cabeza, y cuando no logró sus propósitos, se volvió desafiante, se volvió vengativo. Desde entonces, él ha hecho todo lo posible para apartar de Dios a todos los habitantes del cielo y de la tierra. El orgullo ha hecho a Satanás celoso de todas las posiciones de liderazgo. Él socava la autoridad a todo nivel. Él es el autor y promotor de todos los movimientos de liberación, de rebelión. ¿Cómo es posible hoy en día? Necesitamos que el Señor nos dé la gracia para conquistar este fruto del orgullo, porque este fruto del orgullo nos lleva a los jóvenes a rebelarse de sus padres, a los hermanos a rebelarse de las autoridades que Dios les ha puesto en las iglesias, a decir: es que está mal, y es que esto no, y es que yo voy a hacer esto, y yo voy a hacer aquello, y tú no, y tú quién eres, y yo te desafío, y sabes que si tú me hiciste esto, pues yo me voy a vengar de ti. Pablo en su comentario decía que uno de los frutos del orgullo es que el orgullo mismo es la fuente de la rebelión, del desafío y de la venganza. Por el contexto de esto, nosotros podemos ver que la mayoría de las personas, en este caso tú, yo, de una o de otra manera, esa fuente es conocida para nosotros. Todos en alguna medida participamos de esa fuente, o sea, del orgullo. Y en cada uno de nosotros hay rebelión. Somos desafiantes, vengativos. Es muy común decirle a otra persona: espérate, si me las vas a pagar, ya vas a caer en mis manos. Eso es la actitud de Satanás. Es su naturaleza, es su forma de ser. Por eso es que el evangelio llegó. Las buenas nuevas llegó para invitarnos a participar de otra fuente que no sea el orgullo. El mismo Señor Jesucristo dijo que Él nos invita a la fuente de agua viva. En el libro de Juan, Él dijo que Él es la fuente, como dice la Escritura: el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Solo en Jesús existe una fuente en donde las personas pueden beber de un agua que completamente diferente, que va a hacer que no sean rebeldes, ni desafiantes, ni vengativos. Hermano Alfredo, aquí podemos ver algo interesante de Cristo Jesús. Satanás es alguien vengativo, pero Cristo Jesús dice: si alguien te golpea en una mejilla, la naturaleza de Cristo es: voy a poner la otra mejilla. Qué difícil, porque yo creo que todos como seres humanos tenemos la naturaleza de Satanás. Es decir, tenemos la naturaleza de vengarnos, de ser desafiantes. Pero la naturaleza de Cristo es ser un cordero llevado al matadero. Sí, es cierto, y el punto es que, según la historia, cuando Jesús llegó, la ciudad de Jerusalén y otras ciudades estaban hasta cierta manera custodiados por enemigos, y en este caso eran ejércitos de otros lados, y de repente se levanta el Cordero y dice que hay que amar a los enemigos, si piden agua hay que darles. Eso fue muy difícil para la gente que en su momento participaba de la fuente del orgullo. Y es también difícil para nosotros, hermano Alfredo, porque el Señor no ha cambiado.
El Señor dice que a veces tenemos vecinos que son, de alguna u otra manera tremendos con uno, con cristianos, pero a veces son necesitados y a veces el Señor te va a poner la oportunidad de apoyar a esa persona, a las personas que te han hecho daño. Y es tu momento de mostrar la naturaleza de Satanás o la naturaleza del Señor, de poner la otra mejilla y decir, tú me has hecho tantas cosas, pero ¿sabes qué? Porque Cristo vive en mí, yo puedo ayudarte y puedo hacerte un favor. El otro aspecto que vemos aquí es que debido a que Satanás es tan orgulloso, y uno de los trabajos que él hace 24 horas en este tiempo que vivimos es tratando de apartar no solamente a los habitantes del cielo de Dios. Nosotros sabemos que cuando él fue echado del cielo, se trajo a la tercera parte de los ángeles santos que fueron engañados por él en el cielo. Y no solo, si él logró engañar a los ángeles que vivían en la presencia de Dios, imagínate a la gente de la tierra. Y su propósito principal es apartarlos completamente de rebelarse, toda creencia, incluso sacar a Dios de sus mentes y de sus corazones. Y hasta cierto punto en el tiempo que vivimos lo ha logrado. La misma gente en donde ese orgullo, la gente que participa de esa fuente de rebelión, esa gente, muchos de ellos quieren sacar a Dios de una o de otra manera, incluso de en medio de la sociedad. Y lo podemos ver en los movimientos de rebelión, de liberación hoy en día. Si tú pones atención en esos movimientos, si usted es alguien observador, usted ve algo tremendo, un asunto de rebeldía. Precisamente es un asunto de rebeldía, un asunto de desafiante, un asunto desafiante, de vengativo. Ve usted los desórdenes que pasan en las ciudades grandes, la basura que dejan, el grafiti en las cosas, se meten a los restaurantes, tiran las cosas, rompen completamente todo. Realmente, si usted es observador, realmente podemos ver la manifestación de Satanás. Que cómo es posible, siempre están desafiando. Que el Señor nos dé la gracia para vencer este fruto del orgullo. No, y sobre todo también nuestra gente juchiteca, ¿no? También es una gente brava, una gente desafiante, una gente que naturalmente en su corazón participa de eso. Que el Señor rompa y nos saque de beber de esa fuente del orgullo, que el fruto que da es rebeldía, desafío y venganza. Que el Señor nos libre y nos lleve a la verdadera fuente, en donde nosotros podamos, como tú decías, ¿verdad?, tener un espíritu humilde, manso, y en donde seamos todo lo contrario a lo que hay en esa fuente de rebeldía. Así es, hermano Alfredo, que Dios nos dé la gracia. Otro fruto del orgullo que podemos ver es que el orgullo nos hace independiente e insensible con actitudes como esta. Yo no te necesito a ti ni a nadie más. La manera de ser independiente es decir, yo no necesito a nadie. E insensible quiere decir no tener ningún sentimiento a otra persona, en el sentido de yo no siento cuando hago algo mal, yo siento que estoy perfecto. Y por eso el comentario, yo no te necesito a ti, a tu manera, a tus formas, ni a nadie más. Muchos en la iglesia han dicho, yo no necesito los consejos del pastor. ¿Para qué? Yo ni le pregunto, yo no necesito a nadie más, ni que venga un líder, ni que venga un hermano. Yo no necesito, yo puedo solo, yo puedo hacerlo a mi manera, a mi forma. Conmigo basta y sobra. Nadie me dice a mí lo que tengo, lo que debo, cómo debo hacer las cosas. Nadie me dice a mí. Eso es lo que hace el orgullo, nos hace independientes. Oh, pero el Señor quiere que seamos dependientes de Él. El Señor quiere que seamos como Cristo, que Él decía, yo no hago nada, sino lo que veo hacer a mi Padre, eso hago. ¿Qué diferencia? Eso es ser humilde. Por eso nuestro Maestro dijo, yo soy manso y humilde de corazón. Acompáñenme en esta noche a 1 de Corintios en el capítulo 10, en el versículo 12. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga.
el que piensa estar firme, mire que no caiga. Otro pasaje que podemos ver lo encontramos en Proverbios, en el capítulo 18, en el versículo 12. Antes del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre, y antes de la honra es el abatimiento. Aquí vemos el camino del Señor que el Señor ha puesto para el abatimiento, pero también para la honra. Hermanos, la humildad dice, por favor, ayúdame. La humildad es dependiente de otros. Hermanos, no estamos solos. El Señor nos ha mostrado en la vida práctica que desde bebés necesitamos a nuestra madre. Como niños necesitamos a nuestros padres. Como jóvenes necesitamos a nuestros maestros, a nuestros jefes. Como adultos necesitamos los unos de los otros. Como ancianos siempre vamos a requerir ayuda de nuestros hijos, de nuestras personas, de nuestros hermanos, de nuestros parientes más cercanos. Siempre vamos a requerir ayuda. La humildad, repito, dice, por favor, ayúdame. Yo no tengo todas las respuestas. En realidad, yo necesito tus consejos. Yo necesito tus oraciones. Yo necesito que vigiles mi vida. Yo no lograría nada si no fuera con tu ayuda. Y también lo podemos decir al Señor. Señor, yo no lograría nada si no fuera por ti. El Señor nos ha dado pastores, nos ha dado líderes que nosotros podamos pedir ayuda cuando lo necesitamos. El orgullo no nos hace pedir ayuda. El orgullo dice, conmigo puedo, nosotros podemos solos, no necesitamos a nadie más. Eso hace el orgullo. Pero la gracia del Señor, la humildad del Señor nos puede ayudar a decir, necesitamos ayuda. Yo necesito de ayuda, necesito consejos, necesito oraciones, necesito que el Señor hable a través de mis pastores, a través de mis líderes, a través de las personas que Dios ha puesto en nuestro corazón y en nuestro camino. Oigan, por favor, hablando de que el orgullo hace que la persona o las personas sean independientes o insensibles. Miren, Jesús al inicio de su ministerio, en el libro de Mateo, nos muestra lo que Él tiene en su corazón, lo que hay en el corazón del Padre y de su Espíritu. Dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Lo que Jesús realmente está diciéndonos aquí es lo que Él vivió como persona, la forma en que Él anduvo como un individuo, como una persona. Isaías 50 dice que Él era despertado cada día y Él oía como los sabios. A lo que voy es que Jesús, como ya lo hemos dicho en otro programa, Él nunca buscó ser independiente del Padre. Él siempre fue alguien dependiente. Él le gustaba no solamente oír lo que tenía que hacer, sino además, él podía hacer cada cosa pensando en agradar al Padre. La sociedad que hoy nos rodea, sin temor a equivocarme, muchos somos tan orgullosos que vivimos nuestra vida independiente de Dios. Es más, somos tan insensibles a las palabras de Dios que nuestras actitudes son precisamente eso. Incluso llegamos a decir, yo no necesito a ti ni a nadie, es decir, no necesito a Dios. He conocido personas en mi labor como pastor, como predicador, y hace algunos años yo llegué a una persona que yo podría decir que económicamente estaba muy cómodo, era una persona muy acaudalada, una de las personas ricas en el pueblo, y yo empecé a compartirle acerca de Cristo Jesús, acerca de conocer a Dios, y estuve un buen rato platicando con él, pero al final la respuesta que yo recibí fue tajante. Incluso cuando yo invité a esta persona
a reunirse con nosotros en la iglesia, él me dijo, ni necesito ir a la iglesia, ni necesito a Dios. Así tajantemente. Él debido al orgullo, él pensaba que todo lo que en ese momento tenía era algo que bien él merecía y que bien él había hecho, porque él había vivido lejos de Dios. Así que a lo que voy esta noche es que dejemos de estar separados de Dios. Dejemos de vivir la vida independientemente de Dios. Jesús dice, no solo de pan vivirá el hombre. O sea, sí es cierto, vivimos del pan, pero Dios quiere que vivamos del pan de vida, de la palabra que sale de su boca hoy. Entrar a una relación con Dios, eso nos hace humildes y no independientes ni insensibles. Ser sensibles es saber oír a Dios, es saber inclinar nuestros oídos y es saber caminar con Dios. El Señor nos ayude, porque la mayoría de la sociedad de hoy, de la gente de hoy, ellos viven separados de Dios. Han dicho por sus actitudes y por sus palabras, no te necesito y no necesito a nadie más. Yo puedo hacerlo a mi manera, y esa es la razón por qué hoy sufrimos como sufrimos, por qué hoy hemos llegado hasta el punto en donde nosotros estamos. ¿Por qué? Porque hemos hecho las cosas a nuestra manera e incluso hemos dicho, conmigo basta y sobra, nadie más me dice lo que debo de hacer. Dios quiere que a través de su palabra que viene a nosotros, esa palabra que Él dijo, no solo de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, Él quiere conducir nuestra vida junto con Él a través de esa palabra diaria que Él quiere darnos. Qué buen consejo, hermano Alfredo, que el Señor nos lleve a buscar al Señor con todo nuestro corazón en estos tiempos, porque a medida que pasemos tiempo con aquel que es humilde, entonces nosotros seremos humildes. Hermano, creo que el Señor nos está dando un consejo. Es tiempo de apartar un lugar en nuestra casa, en donde vivamos, en nuestros trabajos, aún así, si ahí tenemos este problema del orgullo, y decirle al Señor y platicar con el Señor y encontrarnos con el Señor para que la humildad de Él pueda venir a nuestra vida. Otro consejo, otro fruto del orgullo, hermanos, que hace en nuestras vidas, es que el orgullo hace al hombre complicado, hace al hombre técnico. Es aquella persona que busca el pelo en la sopa. Es decir, a una persona que a nada le parece, ¿sí? Una persona que siempre está buscando un problema en algo, en la vida, en la mañana, en la tarde, en la noche, a cada momento. Es un hombre complicado, técnico. Hermanos, los hombres con humildad están libres de luchas y contiendas. Qué precioso es vivir en una casa donde no hay luchas, donde no hay contiendas. Qué precioso es estar en una iglesia donde las luchas y contiendas no estén con los hermanos, sino con enemigos externos. La humildad sosiega las guerras y las luchas internas. Si el humilde, que ese Cristo Jesús viene a morar en nuestro corazón, Él va a apaciguar las guerras y las luchas que tú tienes internamente. Rendirse es la palabra clave para la paz. Hay un coro muy precioso que cantamos y es: yo me rindo a Él. ¿Hasta cuándo, hermano, hermana mía, que usted está escuchando esta noche? ¿Hasta cuándo va a reinar su propio reino? ¿Hasta cuándo va a reinar su propio corazón? El ejército del Señor, el Señor mismo está fuera de su corazón esta noche, pidiéndole a usted que se rinda, que abra las puertas de sus murallas, que destruya sus pantallas, que destruya sus fortalezas, para que Él pueda entrar y conquistar su corazón. ¿Hasta cuándo va a rendir? Rendirse nuevamente es la palabra clave para la paz. La paz, hermanos, llenará nuestras almas al someternos a Dios y apreciar, escuchar a nuestros hermanos en Cristo. Quiero
que esta noche, hermanos, si usted me puede acompañar, vayamos a la escritura en Proverbios 13 en el versículo 10. Ciertamente la soberbia concebirá contienda, mas con los avisados está la sabiduría. Es un proverbio que habla del ser humano cuando no ha sido quebrantado. Pero ¿qué es lo que despunta primero para que venga el quebrantamiento? En este caso es el orgullo. Y como decía Pablo, el orgullo hace al hombre complejo. Y es increíble. Nosotros podemos ver a las personas, como el dicho que dice, no todo lo que brilla es oro. En muchos casos hay mucha apariencia en las personas. Por eso Jesús mismo dijo que algunos entrarán a la iglesia vestidos de ovejas. Hay demasiada apariencia. Entonces, en el ser humano, debido al orgullo, hay mucha complejidad, hay muchos problemas. Por eso es que el remedio para este tipo de situación que es el orgullo es la humildad. Porque todos esos problemas, todas esas cosas complejas, complicadas que hay adentro de nosotros, podemos llamarlos luchas, contiendas, a través de la humildad nosotros somos libres. Pero no hablamos de la humildad como algo externo. Hablamos de la humildad como una persona viva. Estoy hablando de la humildad que es la misma persona, que es Jesucristo. Cuando la persona orgullosa, compleja, invita a Jesús a vivir en su corazón, en ese momento Jesús comienza una obra. Quizás no sea una obra de la noche a la mañana, pero es una obra que llevará tiempo. Entonces, la humildad de Cristo en el corazón de las personas va a apaciguar esas guerras internas, esas luchas internas. Es decir, la persona poco a poco va a ir rindiéndose. Esa es la palabra, como decía Pablo, clave para traer la paz. Y eso es realmente a donde Dios quiere llevar a la gente orgullosa como tú y como yo, llenarnos de algo que no tenemos. Es cierto que hoy la persona compleja no duerme, la persona compleja no deja de pensar. Es algo que es como una fuente que está piense y piense y no tiene paz la persona. Pero el propósito de Dios para la persona compleja es llenar su alma de paz. Y eso es solo posible si nos sometemos a Dios. ¿Escucharon? Si nos sometemos a Dios. Y esa es la parte difícil para alguien orgulloso, alguien complejo. Someterse a Dios es como pedirle a la esposa que se someta al marido. Es muy fácil para la esposa oír esa palabra sometimiento, pero en la vida práctica es lo más difícil para una mujer. Es igual en el orgulloso. Someterse a Dios es muy complejo, pero a la hora de hacerlo veremos que por un lado vamos a empezar a apreciar, a escuchar a todos nuestros hermanos en Cristo. Por eso dice que antes de la caída viene lo que es el orgullo. Entonces, ahora, si hemos de caernos, si hemos de estar abatidos por causa del orgullo y en eso conocemos a Jesús, pues está bien. Pero si es solamente por los conflictos que hay adentro de nuestro corazón que nos elevamos, la Biblia dice que hay un pasaje en donde dice que Dios va a levantar al humilde y va a hacer que el orgulloso vaya abajo. Que el Señor entonces ayude a cada uno de nosotros para que nuestras almas puedan ser llenas de la paz de Dios. Así es, hermano Alfredo. Abramos también nuestra Biblia en Santiago, en el capítulo 4, en el versículo 6 al 10. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza.
Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Qué hermoso es cuando Dios da la gracia para ser humildes. Pero qué triste es cuando el orgulloso se mantiene en su orgullo. El apóstol Santiago dice que Dios no puede aceptar al orgulloso, en el sentido de que Santiago dice que Dios mira de lejos al orgulloso, pero al humilde lo atrae hacia sí. Entonces, creo que nos conviene tomar la propuesta de Dios. La propuesta de Dios es hacer de ti alguien humilde. La propuesta de Dios es que dejemos las complejidades, dejemos esas luchas internas adentro de nuestro corazón, que solo será posible cuando nosotros nos rindamos al Señor. Ay, hermano Alfredo, que Dios nos dé la gracia. Y escuchamos bien, hermano. Tal vez tú has estado lejos del Señor en estos días. Tal vez tú has tenido muchos problemas en tu casa, en tu trabajo, o tal vez con algún hermano que no sepamos. Pero el Señor te quiere a ti dar hoy la clave. Ríndete. Rendirse es la palabra clave para la paz. Terminamos con esto, hermanos. En ese último pasaje que leímos, Dios le dice al orgulloso, al pecador: acercaos, oh pecadores, a Dios. No hay mayor y mejor invitación que el Espíritu Santo de Dios le haga a una persona tan orgullosa como usted, tan orgullosa como yo. Que Dios derrame su abundancia de gracia sobre nosotros para que podamos responder a este llamado que Él nos hace y podamos, como decía Pablo, rendirnos para que la gracia de Dios fluya en humildad en nuestros corazones. Dios los bendiga.